Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que ya un poco más descansados después de esta semana de vacaciones. Bueno, quería comentar con vosotros, en primer lugar, un poco sobre las impresiones del segundo ejercicio de agentes de Hacienda. Y es que muchos, bueno, yo lo he visto, lo he resuelto, lo vamos a resolver y os comento un poquito también a mí lo que me ha parecido bajo ese punto de vista de la resolución. Vale, en primer lugar, me habéis preguntado mucho sobre si sería posible eh, anular la pregunta 8 o sobre si la van a anular. Yo no lo sé si la van a anular, pero sí que es verdad que hay muchas quejas, ¿vale? Entonces, si hay unas quejas tan numerosas y si no estaba clara la solución, imagino que finalmente se vendrá anulando. No obstante, siendo una pregunta en la que ha fallado o no ha contestado, ha dejado de contestar tanta gente, posiblemente, estoy seguro, vamos, que esa pregunta no va a ser determinante en la calificación final de la prueba, ¿vale? De todas formas, yo espero, por todo lo que me habéis comentado, pues que al final, si se tiene que anular, que se anule y no haya mayor problema o mayor inconveniente, ¿vale? Bueno, eso por el tema de la pregunta 8 que ya os digo que me habéis preguntado muchos. Luego, por el tema de la extensión del examen. Bajo mi punto de vista personal, yo ya os digo, he estado resolviéndolo y he echado bastantes horas, ¿vale? Para resolverlo bien. Sobre todo en los primeros dos supuestos. Los primeros dos supuestos incluyen mucha práctica, IRPF, IVA y demás y son cansados, es decir, mucho esfuerzo de datos, de análisis de datos. No es que haya sido un examen difícil, porque tampoco considero que haya sido un examen difícil, pero sí un examen que requiere el esfuerzo de analizar datos, de no dejarte ningún dato y de estar pendiente, de mantener una concentración. Y aparte de mantener esa concentración, sabemos que uno de los factores determinantes también para superar esta prueba es el tiempo, ¿vale? Que tenemos esa limitación de tiempo de 2 horas 30, ¿vale? Pues a mi parecer ha sido bastante largo, sobre todo considerando ese factor determinante que es el tiempo y que el opositor, el examen lo hace nervioso. Entonces, al hacer un examen nervioso, ver que te va a faltar tiempo, que sobre todo porque encima los dos primeros supuestos eran largos. Y aparte, si contamos que vienes de esa pregunta número 8 que ha sido más difícil o que te ha costado resolverla, pues ya vienes con ese peso encima para que te va a implicar que tú el examen no lo hagas, el resto del examen no lo hagas en condiciones óptimas, ¿vale? Con la mente clara. Entonces, la verdad que sí, que me ha parecido también bastante largo, bastante muchos datos, que requería tiempo para resolverlo, porque, os digo, no es difícil, pero tiempo. Con tiempo se resuelve bien, ¿vale? Y muy fácil que se te pase. Entonces, bajo el contexto de que no tengo tiempo y de que son muchos datos, eh, pues no quiero imaginar lo que habrá sido, sobre todo en el tema del estrés, ¿vale? Entonces, yo de verdad espero que a la mayoría os haya dado tiempo y lo que nos haya dado tiempo, no os preocupéis porque ya os digo que me pareció súper largo, ¿vale? Y de hecho hice el de interna con los chavales, lo resolví bien resuelto en menos de 2 horas y media y este me ha llevado más de 2 horas y media, ¿vale? Hablando solo de... Sí que es verdad que yo no tengo la presión, que lo tengo que resolver bien, pero sí que es verdad que haciéndolo de la misma manera he tardado a lo mejor cerca de 1 hora más o un poquito de 1 hora más, ¿vale? Por lo tanto, ese factor tenemos que tenerlo en cuenta. Vale, no os pego más la paliza. Voy a pasar a resolver el ejercicio como yo lo he considerado, ¿vale? Puede ser que me haya dejado algo, que tenga algún error, seguramente, ¿vale? Porque como,
como todos somos humanos, todos nos equivocamos, de todas formas, si tenéis cualquier duda, lo dejáis en comentarios, lo vamos viendo, ¿vale? El vídeo y también la solución en PDF para que la podáis tener, para que la podáis revisar con tranquilidad, la vais a tener toda en la página web, ¿vale? Y ante cualquier duda, me escribís y con paciencia lo vamos viendo, ¿vale? Bueno, voy a compartiros pantalla, no os doy más la brasa y empezamos a resolver. Vale, a ver, estamos viendo el supuesto 4 que nos comenta, bueno, voy a ampliar el PDF y vamos viendo el supuesto. Vale. Te dice que don Juan y doña Sonsoles son un matrimonio jubilado que ha realizado las siguientes actuaciones con trascendencia tributaria. Antes de jubilarse, desarrollan una actividad de arreglo de ropa en un local de su propiedad, pero ya te dice que en 2020 deciden dejar de explotar de forma directa el negocio y cederlo en arrendamiento. O sea, ¿qué es lo que ceden? El negocio, ¿vale? Se trata de una cesión de un arrendamiento de negocio, rendimiento del capital inmobiliario, el cual va a la parte general, ¿vale? El canon arrendaticio fue de 2.000 euros mensuales. En el arrendamiento se incluyen tanto el local como todas las instalaciones y el mobiliario siendo a cargo del arrendamiento. Vale. Nos da la amortización para que la deduzcamos, ¿vale? Y también nos da como gasto deducible el IBI de 1.000 euros y 800 euros por una reparación. En los rendimientos del capital inmobiliario, perdón, por cesión o arrendamientos de negocios, podremos deducir todos los gastos que sean necesarios para la obtención del citado rendimiento, ¿vale? ¿Qué más tenemos? El 10 de octubre de 2007, don Juan y doña Sonsoles suscribieron 10 obligaciones de la sociedad ABC a 20 años por su importe nominal de 1.000 euros, más 100 euros de comisiones y gastos. ¿Vale? Yo lo que he hecho ha sido multiplicar 10 por 1.000, ¿vale? Porque te dice que el nominal, entiendo que de cada una de las obligaciones es de 1.000 euros, ¿de acuerdo? Porque si no me parece una barbaridad que tú pagues un 10% en concepto de gastos y comisiones, ¿vale? Pagas más el primer año en comisiones que lo que vas a obtener en ese año, ¿vale? Bueno, yo lo he hecho así. El tipo de interés pactado era el 6% anual pagadero al mes de octubre. Entonces no nos dice nada porque pues será el 6% sobre 10.000. El 31 de diciembre, el Banco Azul les comunicó que durante el ejercicio ha abonado en su cuenta corriente 28 euros en concepto de intereses producidos por la cuenta corriente. Sobre dichos intereses abonados en octubre consta una retención de 5,32 euros. Es decir, abona 28 y les ha aplicado 5,32. Es decir, que el rendimiento obtenido será la suma de ambos importes, ¿vale? Bueno, además, don Juan y doña Sonsoles han arrendado durante todo el ejercicio un inmueble cuya propiedad comparte. Se arrenda como vivienda habitual y el arrendatario ha sido el hermano de don Juan, es decir, familiar por consanguinidad, ¿vale? Entonces tendremos que calcular cuál es el mayor, si el rendimiento del capital inmobiliario o por aplicación de normas del artículo 85, imputación de rentas. La vivienda fue adquirida en el año 2010 por 200.000 euros, incluidos los gastos inherentes a dicha adquisición. Se financió mediante un préstamo y el valor catastral de la vivienda asciende a 100.000. 60.000 corresponden al valor al suelo y 40.000 al valor de la construcción, ¿vale? Entonces, valor de la construcción al 40%. Parece que nos lo dan cambiado para llamar a la confusión. Dicho valor catastral no ha sido revisado en los 10 últimos años. Los gastos de esta vivienda han sido los siguientes. Bueno, y nos da los gastos. Por su parte, don Arturo, hijo de don Juan y doña Sonsoles, tiene una empresa que se dedica al alquiler de viviendas y locales de negocio y ha realizado durante el ejercicio 2022 operaciones de ambos tipos por las siguientes cuantías. Vale, nos da el 2022, que ese será la prorrata definitiva. Alquiler de locales, 650.000 euros
Alquiler de viviendas, 350.000. Vale. En el año 2021, las operaciones realizadas han sido las siguientes. Alquiler de locales, 500.000. Alquiler de viviendas, 500.000. El IVA soportado en 2022 ha sido de 40.000 para los 3 primeros trimestres y de 10.000 para el cuarto. Vale, pues esto, así como lo han planteado, te requiere bastante información de desarrollo, ¿vale? Entonces, vamos a ver ya la primera, que te dice determinar el rendimiento neto del capital mobiliario, ¿vale? Pues como veníamos comentando, tenemos, ¿vale? De acuerdo al enunciado, hallamos, tres tipos de rendimientos del capital mobiliario. El primero, referente al arrendamiento de negocio, eh, que tendrá la consideración de rendimiento de capital mobiliario, ¿vale? Y se imputará a la base general del impuesto. Vale. Entonces, conforme los datos del enunciado, voy a ser breve, luego el PDF lo tenéis, lo podéis ir revisando. El resultado será el 24.000 por el alquiler, descontando los gastos deducibles, dando un resultado total de 21.200. ¿De acuerdo? Referente a las obligaciones suscritas, las cuales remuneran en un interés del 6% anual, el rendimiento será el 6% sobre 10.000, ¿vale? 10 obligaciones por 1.000 euros. En total, 600 euros, si no me equivoco. Referente a los intereses obtenidos por importe de 28 euros, que sería el neto, sobre los cuales se les ha aplicado una retención de 5,32 euros, el rendimiento neto será la suma de ambos, 33,32 euros. Estos rendimientos, ¿vale? Estos rendimientos se imputarán a la base del ahorro. Y como venías comentando, no nos dice nada, los rendimientos se imputarán proporcionalmente a ambos cónyuges. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa sería la primera pregunta. En relación a la segunda, sobre, un segundito lo hago más pequeño para que se vea, determina el rendimiento inmobiliario neto reducido del inmueble. Tenemos que hacer las dos normas y ver cuál de ellas es mayor. Vale, nos da, como comentario, nos da unos gastos de reparaciones de intereses que son superiores al rendimiento íntegro obtenido, por lo que solo podremos aplicar el rendimiento obtenido, 3.600. El resto, 400 euros, se aplicará en los años siguientes, ¿vale? En los 4 años siguientes. Yo aquí os he puesto los dos importes que nos da y cuál es el que finalmente se aplica, 3.600. Vale, luego tenéis el IBI, 400 euros, comunidad de propietarios y la amortización. El 3% sobre el 40%, que es el valor de la construcción, por 200.000. Rendimiento neto negativo de 3.000 euros. Entonces, como nos dice que es el hermano del arrendador, tendremos que ver el resultado de acuerdo al artículo 85 de imputación de rentas. Nos dice que el valor catastral no está revisado, por lo tanto será el 2% de dicho valor. ¿Vale? 2% por 100.000 euros, 2.000 euros. Al ser este el dato mayor, aplicaremos la norma de imputación de rentas, 2.000 euros. Vale. Pregunta 3. Efectúe el cálculo del IVA soportado deducible de la entidad de don Arturo durante el ejercicio determinado. Vale. Aquí tenemos que hacer la regla de la prorrata y tenemos que calcular tanto la prorrata definitiva del 2022 como la provisional, que será la definitiva de 2021. Vale, pues yo voy a hacerlo a pasos porque te dice que calcules la del año y la de los trimestres, ¿vale? Entonces lo vamos a ver todo. En primer lugar, para los 3 primeros trimestres utilizaré el porcentaje de prorrata provisional
el cual será el definitivo del año anterior. Para ello, voy a usar los datos de las ventas que tenemos, que será el resultado de dividir las ventas que dan derecho a deducción partido del total de operaciones, ¿vale? En total, alquiler de locales, 500.000, partido de 1.000.000 de euros, se dará el 50%. Teniendo un IVA soportado para los 3 primeros trimestres de 40.000, el IVA deducible será de 20.000 euros. Para el cálculo del IVA deducible del cuarto trimestre, calculad el porcentaje de prorrata definitivo con los datos de las ventas del ejercicio. Alquiler de locales, partido de total de operaciones, por 100. En total, 65%. El IVA deducible del cuarto trimestre será de 10.000 euros, por el 0,65, 6.500 euros. Ahora, en el cuarto trimestre, sabemos que tenemos que hacer el ajuste del primer a tercer trimestre, que será por diferencias entre prorrata provisional y la definitiva. Esto nos daría 6.000 euros. Y reflejado en la tabla, tendríamos IVA deducible los 3 primeros trimestres, ¿vale? Provisional, 20.000 euros. IVA deducible cuarto trimestre, 6.500 euros. Y IVA ajuste, 6.000 euros. En total, esto nos daría para el año, porque nos pide el dato del año, 32.500 euros. ¿De acuerdo? Bien, pues ya hemos terminado el primer supuesto. Es fácil de resolverlo así, pero luego para desarrollarlo no lo es tanto. Va. Supuesto 5. Bueno, para ir un poco más avanzado voy a saltar el enunciado, ¿vale? Porque si no vamos a emplear demasiado tiempo y vamos a irnos directamente a las cuestiones a desarrollar. Lo que voy a hacer es, perdón, lo que voy a hacer es justificarlo todo, ¿vale? Todos los datos que nos da el enunciado para que no se quede nada por ver. Entonces, la pregunta 4 nos indica que determina el rendimiento de neto que obtiene Julia en el desarrollo de su actividad económica en el ejercicio 2022, ¿vale? Nos da muchos datos, ¿vale? Por lo tanto, el resultado, en primer lugar, de las ventas serán los ingresos que nos da, ¿vale? Que esto es fácil, más el autoconsumo. ¿Cuál será el autoconsumo? El autoconsumo será el ingreso que no ha declarado por los 2 dientes rotos que ha reparado su marido, ¿vale? Por los 2 implantes. 500 euros, 1.000 euros en total, ¿vale? En total, 201.000, ¿vale? Luego, en los gastos, ¿qué gastos no aplicaríamos? Bien, aplicaríamos todos los gastos salvo el de la mutua, ¿vale? O sea, que tú te vayas a ver el tenis, pues te vas, pero no te lo metes como gasto deducible, ¿vale? Eso no sería deducible. El IVA sería deducible porque estaría aplicando, porque está con operaciones exentas. Por lo tanto, como sabes que cuando hay una exención de IVA, el IVA soportado será mayor gasto en el IRPF, lo podrás deducir. Algo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Sobre los datos que nos da, pues la variación de existencias. Que esto me parece que no procede tampoco preguntarlo porque es algo más en contabilidad, ¿vale? Que es cuando hay una variación de existencia, eso se contabiliza como gasto, pero es que ya viene más al apartado de contabilidad. Entonces, la diferencia, al haber una reducción de existencias de 21.100 a 19.100, 2.000 euros es gasto deducible, ¿vale? Por otro lado, te dice que paga 500 euros a su hijo de 17 años, que es menor de edad, y que no lo contrata, o sea, sin contrato siquiera. Ese gasto no sería deducible, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quitando esos apartados, ¿vale? Quitando lo de la mutua, quitando el gasto también de su hijo y dejando todo lo demás, añadiendo la variación de existencias, a mí me daría un resultado de 74.000 euros, ¿vale? Teniendo en cuenta
la provisión por gastos de difícil justificación del 7% con el límite de 2.000 euros, ¿vale? Como vemos, no hace falta hacer el cálculo porque el 7% sobre 76.000 va a superar los 2.000 euros. El resultado serán 74.000 euros. En relación a la pregunta 5, que también me parece pues un poco con demasiados datos, ¿vale? Sobre todo poner nervioso al opositor, porque ya no es que sean cosas difíciles, sino que cuando tienes tantos datos, pues te pones nervioso. Vale. Hay algo que no he visto y es que cuando hay una adquisición por herencia o donación, tendríamos que tener el valor que establece el impuesto sobre sucesiones y donaciones, ¿vale? El ISD. No nos lo da. Lo que nos dice es que por el IBI del 98 son 200.000 euros. Yo he usado este dato, ¿vale? Porque es que de otra forma no podrías hacerlo. No me parece correcto, pero tampoco podrías hacerlo. Vale, pues 200.000 euros valor de adquisición. A este valor de adquisición eh, le tienes que restar las amortizaciones que te hayas venido deduciendo, ¿vale? Como le aplica amortizaciones desde el 98 hasta el 2022 son 25 años, el 3%, ¿vale? Lo tenéis por aquí, el 3% sobre 200.000 por el 0,60 que es el valor de la construcción, si no me he equivocado, ¿vale? Eh, a ver si está por aquí. Aquí sí que es vale, de los 40% corresponde al suelo, 60% a la construcción. Perfecto. 3.600 euros anuales por 25 años, 90.000 euros, ¿vale? 200 menos 90, 110. Claro, este cálculo lo puedo hacer. Este cálculo que tenéis aquí no lo puedes hacer en el examen, no tienes calculadora. ¿Qué haría? 3% sobre 200.000 por 0,60 por 25 y dejarlo indicado, ¿vale? Porque es que no tienes el dato, no nos tenemos que volver locos, no puedes usar calculadora, no tienes calculadora, nada. Lo dejamos expresado. Vale, pues el valor de adquisición será de 200.000 menos 90.000, 110.000 euros. ¿Cuál será el valor de transmisión? Pues será 250.000 menos los gastos e impuestos satisfechos por la transmisión, ¿vale? En total será 250.000 menos 45.000. En total, 205.000 euros. Por lo tanto, la ganancia patrimonial será la diferencia entre 205.000, valor de transmisión, y 110.000, ¿vale? Total, 95.000 euros. Pregunta 6, que nos dice, señale la regularización a practicar en 2022 por la empresa ABC en relación con el IVA deducible del ordenador que tiene la consideración de bien de inversión. Bien, aquí hay una cosa que cabe destacar y es que a lo mejor hemos pasado por alto. En clase sí que nosotros en la preparación sí que lo vimos. Y es que el IVA que puedes deducir por la venta tiene como límite máximo el IVA devengado por la venta, ¿vale? Es decir, el IVA deducible que puedes, el IVA soportado que puedes deducir en la regularización de la venta tiene como límite máximo el IVA devengado por la misma. Por eso nos da el dato. El dato nos lo da para que tengamos conciencia, ¿vale? Entonces nos dice que son 252 euros. Muy bien, pues tenemos el bien que le resta un periodo de, perdón, 3 años, fue adquirido en 2020 y el porcentaje de prorrata fue del 40%. Al tratarse de una venta no exenta, el porcentaje de prorrata deducible será del 100%. Por lo tanto, el IVA deducible será 1.000 por 0,40 menos 100, partido entre 5 y multiplicado por 3, que son los años que resta. En total, 360 euros. Como este importe es mayor al devengado por la venta, aplicaremos 252
euros. ¿De acuerdo? Esto es importante también, porque nos lo da como coletilla para eso, para que justifiquemos. Y bueno, siguiente supuesto, supuesto número 6, este a mi parecer más sencillo, pero aún así requiere mucha información. Nos pregunta el número 7 respecto a la posibilidad de firmar un acta con acuerdo, indique cuáles son los supuestos en que puede proponerse la firma de un acta con acuerdo, cuáles son los requisitos y cuándo se entiende producida y notificada la liquidación. Bien, pues pregunta 7, nada, 155 es recortes del 155. Los supuestos se hallan en el 155.1. Seguimos con los requisitos, que son autorización del órgano y la constitución de depósito. Y se entiende producida y notificada la liquidación por el transcurso de 10 días. Recordemos, acta con acuerdo, 10 días hábiles, ¿vale? No naturales. Y ya está. No tiene más. Es pura teoría. Pregunta número 8. Respecto al impuesto sobre sociedades 2019, determine la infracción o infracciones que ha cometido el obligado tributario y calcule el importe de la sanción correspondiente, indicando cómo afecta el importe de la sanción el hecho de que el contribuyente firme el acta de disconformidad y la recurra. Vale, aquí importante, algo que no he puesto, es que no podría acogerse a las reducciones por conformidad ni pronto pago, ya que no se produce ninguno de estos supuestos. Al firmar el acta con disconformidad y recurrir la liquidación. ¿Vale? Perfecto. Que al final siempre vamos viendo cosas nuevas, ¿no? Cada vez que repasamos el ejercicio, vamos viendo cositas nuevas. No pasa nada. A ver, pregunta número 8. El enunciado indica que como consecuencia de la regulación practicada por la inspección, la base imponible, que era negativa de 20.000, pasa a ser de 10.000 euros positiva, habiendo dejado de ingresar 2.500 euros. La cuota dejada de ingresar podría constituir, una infracción tipificada en el artículo 191 de la Ley General Tributaria, siendo la base la cantidad dejada de ingresar, 2.500 euros. Se trata, yo por lo que he visto, se trata de una regulación de gastos que están declarados, pero declarados incorrectamente. Por lo tanto, no aprecio ocultación, ¿vale? Y esa es mi opinión. No, yo no aprecio ocultación. Y por otro lado, la base de la sanción es inferior a 3.000 euros. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, es leve. La sanción, 50% sobre la base, 2.500 euros. En total, 1.250 euros. Eso, la infracción del 191. Por su parte, la declaración de bases imponibles negativas de 20.000 euros, recordemos que las bases imponibles pasan de ser 20.000 euros negativas a 10.000 euros positivas, es decir, hay una variación de bases imponibles de 30.000 euros, es una infracción del artículo 195 de la Ley General Tributaria. La infracción en este caso siempre es grave y la base de la sanción será el importe de las cantidades indebidamente determinadas. La sanción consiste en la multa proporcional del 15% sobre la base indebidamente acreditada. Entonces, 15% sobre 20.000, 3.000 euros. ¿Vale? Como hemos dicho, no se podrá aplicar ninguna reducción. Más cositas. Nos dice, una vez notificado al contribuyente el acuerdo de liquidación correspondiente al acta de disconformidad suscrita, indique qué alternativas tiene el contribuyente para recurrir al acuerdo de liquidación y plazos para recurrir. Vale, pues nada. Es acuerdo de liquidación correspondiente al acta de disconformidad y nos dice, a ver, vale, aquí me he equivocado yo porque la he entendido acta con acuerdo. Ah, vale, perdonadme. Pues nada, lo cambio ahora mismo. Una vez notificado al contribuyente acuerdo de liquidación correspondiente al acta en disconformidad, vale, pues nada, el
contribuyente podrá recurrir la liquidación derivada del acta de disconformidad a través de recurso de reposición o reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes desde la notificación de la misma, ¿vale? Sin problema. Ahí ha habido un error en la lectura. Perdonad. Vale, solucionado. Ahora, supuesto número 7. Bueno, volvemos. Este parece también es extenso. Vamos a ver, nos dice, explique motivadamente si los intentos de notificación de la comunicación de inicio realizados en el domicilio fiscal son válidos y, en su caso, cuándo se entendería iniciado el procedimiento inspector. El acta de conformidad, o sea, te hace dos o tres preguntas en la misma, pues dime tú. ¿El acta de conformidad firmado podría incluir todos los periodos objeto de comprobación? Vamos a ver. En primer lugar, ¿qué tenemos? Pues que hace dos intentos, el 19 y el 25, no respetando la norma de los 3 días, ¿vale? Tendría que haberse producido el segundo intento dentro de los 3 días siguientes. Como han pasado más de 3 días, el segundo intento no es válido, ¿vale? Por lo tanto, habiendo procedido a la notificación por comparecencia, se aplicaría esta. Entonces, la notificación por comparecencia se realiza el día 27 de abril, ¿vale? Perdón. Sí. Nos dice que no comparece. Entonces, 27 de abril, de acuerdo al 112.3, si no me equivoco, se entenderá notificada tras 15 días naturales, perdón, al día siguiente, tras los 15 días naturales, al día siguiente de la publicación. Por lo tanto, según mis cálculos, no pasa nada si fallamos en algún día, porque es que es normal. Al final son días naturales y no te van a poner. Bueno, día 27 de abril tuvo lugar la publicación en el BOE, yo la he entendido notificada el día 13 de mayo. Vale. Y luego nos pregunta también si hay alguna obligación prescrita. Bajo mi punto de vista, al haberse procedido a la publicación del BOE el 27 de abril, es que incluso, fijaos, incluso aunque esté notificada el día 25, incluso aunque entiendas notificada el día 25, ¿vale? Eh, mm, el primer trimestre de 2018 se encontraría prescrita, perdón, desde el día 21 de abril del 2022, ¿vale? Por lo tanto, no sería correcta o habría prescrito el primer trimestre de IVA de 2018, ¿vale? Y en relación con si se puede coger, si se puede extender una única acta, en este caso sí. ¿Por qué? Porque solo estamos comprobando o inspeccionando un impuesto. Entonces, podríamos establecer una única acta que recoja todos los periodos del impuesto. ¿Vale? Pregunta número 11. Aquí la he justificado un poco menos con la normativa porque ya estaba cansado, la verdad. Y bueno, analice las cuotas deducidas por doña Laura en el cuarto trimestre. Indique cuáles son deducibles y cuáles no. A ver, tenemos un ordenador que fue adquirido en 2015. Aquí que vemos la fecha. Entonces, el plazo para proceder a la deducción es de 4 años. Estamos en 2022, 2015, pues en 2019 tendríamos de plazo hasta 2019. Gasolina y revisiones de un vehículo en el cual no nos indica que se haya acreditado una mayor afección. Entonces, como no nos indica nada, podríamos deducir el 50%, ¿vale? Tanto de la gasolina, revisiones, reparaciones y demás. Luego, servicios prestados por otro abogado que no ha emitido factura. Pues oye, si no ha emitido factura, no cumple el requisito formal de deducibilidad, por lo tanto, no podría deducirla, ¿vale? Entonces, con estos datos, lo único que podría deducir sería el 50% de los gastos del vehículo, ¿vale? Te dice, pregunta 12. Según el artículo, perdón, una vez firmada el acta en conformidad, doña Laura quiere aportar documentación adicional que prueba
la afectación total del vehículo. Aquí ya la ha firmado. Indique si doña Laura puede revocar la conformidad prestada y si puede interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa contra la liquidación resultante del acta. En su caso, perdón, señale el plazo. Vale, pues ¿qué tenemos aquí? Conforme al artículo 186, el cual nos indica que no podrá revocar la conformidad manifestada en el acta sin perjuicio de su derecho a recurrir. ¿Vale? Entonces, a la pregunta de si podrá revocar la conformidad, decimos que no. Doña Laura podrá interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa frente a la liquidación derivada del acta en el plazo de un mes. ¿Qué pasa? Pues que ahora nos toca ver cuándo se notifica el acta. ¿Debemos de desarrollar todo el 156.3? Pues no. ¿Por qué? Porque veo que en un examen súper largo, entonces, viendo lo que es el examen, no lo voy a poner. Entonces, y tampoco es la pregunta que te hace. Habiéndose firmado el acta de conformidad, si no es notificada con alguno de los acuerdos a que se refiere el artículo 156.3 de la Ley General Tributaria, el acta se entenderá notificada por el transcurso de un mes desde el día siguiente a la firma. Esto es el día 15 de diciembre. ¿Por qué? Porque cuando se firma, vamos a ver, 14 de noviembre. 14 de noviembre, día siguiente, el día 15 de diciembre, se entiende notificada. Podrá interponer recurso desde el día siguiente, 16 de diciembre, hasta el 15 de enero de 2023. ¿Vale? Esa sería la fecha. Cuando nos hable de fechas, nosotros metemos la fecha, porque somos así de buenos. No dejamos solamente la teoría. Ahí nos está pidiendo la interpretación. Si te equivocas en un día no pasa nada. Hay que ser valientes, ¿vale? Venga. Supuesto número 8. Este ya es más asequible, más sencillito, más típico de la Ley General Tributaria. Nos pregunta, respecto al inicio de las actuaciones por personación. Vale, entonces, nos está haciendo referencia al inicio por personación. Artículo 177 del REGAT. Indique cómo debe proceder la inspección y si necesita algún tipo de consentimiento o autorización. Comente cómo afecta el hecho de que inicialmente no se encuentre en el local la administradora de la sociedad. Vale, pues lo que he venido diciendo. 177.2 del REGAT dispone que cuando se estime conveniente para la adecuada práctica de las actuaciones, de acuerdo con lo previsto en el 172, se podrá iniciar sin previa comunicación mediante personación. ¿Vale? En este caso, si no está el administrador, podrá desarrollarse con el encargado y pregunta contestada. Luego el 14 nos indique los requisitos y documentación necesaria para el acceso por la inspección en la zona de acceso restringido. A estos efectos y de las características se considera que tiene la condición de domicilio constitucionalmente protegido. Mira, esto último no lo he leído el enunciado, pero esto no lo he leído. De todas formas, yo lo había considerado como constitucionalmente protegido, para lo que necesitará la correspondiente autorización judicial. Vale, de todas formas, yo lo desarrollo con el 172 y le cierro indicando que necesitará la autorización judicial. Pregunta 15. Determine y describa las medidas cautelares que la inspección puede adoptar para asegurar la prueba encontrada en el local a la que se refiere el enunciado, cajas con facturas y albaranes. Señala también los requisitos y cautelas. Vale, este es de teoría pura, lo único que he aplicado es un poco la interpretación sobre qué medida concreta podría aplicar y yo he puesto la incautación, ¿vale? ¿Por qué? Porque también te lo dice el 146, que tratándose de documentación se podrá llevar a cabo la incautación que consistirá en la toma de posesión, ¿veis?, de elementos de prueba de carácter mueble y se deberán adoptar las medidas que fueran necesarias para su adecuada conservación. Y el 15 es teoría pura, es desarrollar las medidas cautelares, requisitos y demás, ¿vale? 146 LGT. No tiene, vemos que hay preguntas que son sencillas, porque son sencillas, pero aun siendo sencillas, son extensas. No hay preguntas, no hay estos caramelos que normalmente encontramos que se
terminan con 4 líneas o con 2 líneas y ya está porque no lo requiere. No, en este examen no hemos visto ninguna pregunta que sea corta, ¿vale? Bueno, el supuesto 9 nos indica, si, ya vamos a recaudación, si esta garantía fuera aceptada por el órgano competente y se le exigiera que configurase la garantía hipotecaria ante notario, ¿qué plazo tiene la sociedad para constituir? Y en el supuesto de que la garantía no se constituya, ¿qué efectos tendría la no constitución? Vale, no vamos a entrar. Luego haremos una pequeña referencia a que no es necesaria la constitución de garantías, ¿vale? Pero te está preguntando, te está pidiendo que te pongas en el caso de que sí, ¿vale? Entonces, decimos pues, que son 2 meses, que si no se formalizan habiéndose solicitado, ¿vale? Porque te dice que, ¿qué tenemos aquí? El 2 de julio, ¿vale? Tenemos que ver cuál es el plazo, perdón, que no quiere pinchar sobre el 2 de julio, pero lo vemos, ¿no? El 2 de julio. 2 de julio de 2024. ¿Cuál es el plazo para la presentación del impuesto de sociedades? Pues hasta el 25 de julio, ¿vale? Por norma general. Entonces, la presentación tuvo lugar en plazo voluntario. ¿De acuerdo? En el mismo momento se presenta la solicitud de aplazamiento. Por lo tanto, fue presentada en plazo voluntario y la consecuencia es que se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente de aquel que finalizó el plazo para la formalización de garantías, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio. ¿Vale? Vale. Pues ya está. Esto es un poquito la interpretación que tenía. Ver en qué plazo estaba. Pues si ves que es el 2 de julio, está en plazo voluntario. Y aquí lo que os digo, no obstante, no obstante, no soy ciego y me he dado cuenta de que la garantía, de que la deuda no necesitaría garantía, ¿vale? Porque no supera los 50.000 euros. Se lo dejo, le resuelvo el ejercicio, pero yo se lo dejo anotado, ¿vale? Para que tengan en cuenta que sí que me da cuenta. Pregunta 17. ¿Qué ocurriría si la sociedad anónima no atendiera al pago del aplazamiento llegado a su vencimiento? ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta artículo 54 del reglamento, aplazamiento, solicitud en periodo voluntario. Vale. Pues, como hemos dicho, al tratarse de un aplazamiento, ¿vale? Aquí no entra lo de si es sobre el conjunto, ¿no? Porque es aplazamiento. Entonces, no hay fraccionamiento, es todo sobre una, porque es de una vez, es un aplazamiento a un único plazo. Al tratarse de un aplazamiento solicitado en periodo voluntario, dispone que se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente del vencimiento del plazo incumplido, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio. Se exigirá el ingreso principal de la deuda, intereses de demora y demás. Si tras el cumplimiento, que esto es lo que te pide, considerando que se ha constituido garantía, si tras el cumplimiento del plazo otorgado por la notificación de la providencia de apremio 62.5 de la Ley General Tributaria no se hubiera abonado la deuda, procederemos a la ejecución de garantía. ¿Vale? Pregunta 18. ¿Podría la agencia tributaria adoptar una medida cautelar sobre el patrimonio de la empresa? Pues, ¿podría el obligado solicitarla? A ver, sobre si podría. Sí que podría, claro que sí. ¿Por qué podría? Pues podría desde el momento en que existan indicios, siempre y cuando, pero siempre y cuando existan indicios racionales de que en otro caso dicho cobro se vería frustrado o gravemente dificultado. ¿Vale? No obstante, ¿qué tenemos? Esto siempre hablando de que sea anterior al 62.5, porque ¿para qué va a adoptar una medida cautelar transcurrido el 62.5 si ya podría proceder al embargo? ¿Vale? No tiene mucho sentido. Todo esto hablando con un carácter anterior a ese transcurso 62.5. ¿Vale? Por otro lado, considerando la solicitud del obligado tributario, sí que podría, ya que el artículo 82 de la Ley General Tributaria regula la posibilidad de que sea el obligado el que solicite la adopción de medidas cautelares en sustitución de garantías, ¿vale? Considerar también que en este caso las medidas cautelares no estarían limitadas, no estarían sujetas a la limitación del plazo
que te da el artículo 81, que son 6 o 12 meses. ¿Vale? Bueno, muy sencillo todo. Pero ya os digo que tiene cositas. No me ha parecido, la verdad que no. Vale. Bueno, supuesto 10, vamos a terminar y vamos a cerrar. Cuestiones a desarrollar. Indique de forma razonada las consecuencias que produce la interposición. Vamos viendo que cada año se pregunta los recursos. ¿Cuáles? Reposición y REA. Entonces, yo también esto lo considero como un apartado ya importante. Se está repitiendo mucho el tema de recursos. Indique de forma razonada las consecuencias que produce la interposición ante el Tribunal de Recurso de Reposición sobre la ejecución del acto y la solicitud de suspensión. Asimismo, razone los efectos que produce la desestimación del recurso de reposición y si es correcto el archivo de la solicitud de suspensión. Vale. Recordemos que está presentando una REA, perdón, un recurso de reposición. Entonces, y según indica aquí, ofrece como garantía unas oficinas comerciales. La oficina comercial no es una garantía recogida en el artículo 224.2. Por lo tanto, la solicitud sería desestimada, ¿vale? Y habría que comunicar al archivo. ¿Por qué? Porque está aportando otras garantías. De todas formas, esas garantías que aporta sí serían válidas para la suspensión de la REA, ¿vale? Bueno, pregunta 20. Determine motivadamente los efectos que produce la solicitud de suspensión efectuada el 27 de mayo con dispensa de garantías. ¿Vale? El 27 de mayo solicita una solicitud de suspensión interponiendo una REA. Entonces, aquí sí, ¿vale? Aquí sí. Entonces, el Tribunal Económico Administrativo que conozca la reclamación será competente para tramitar y resolver las peticiones de suspensión con dispensa total, ¿vale? Con dispensa de garantías, total o parcial, que se fundamenten en perjuicios de difícil o imposible reparación. Entonces, ¿quién será el tribunal? En cuanto a los efectos, al haber sido interpuesto el recurso de reposición, siendo desestimado, la deuda se encontraría ya en periodo ejecutivo el día 18 de mayo, al haber sido notificada el día 10 de abril, por lo que la solicitud de suspensión no impedirá la continuación de las actuaciones, ¿vale? Porque recordemos que es que no se, no se suspendió la ejecución, ¿vale? Y luego, en último lugar, la pregunta 21, justifique si la resolución del recurso de reposición puede ser objeto de reclamación económico-administrativa y los efectos que produce. Pues, ¿por qué no, no? Y para el supuesto indique las opciones que tiene la entidad para que se proceda a la suspensión del acto, aportando como garantías los locales comerciales. Vale, aquí sí que podría. Entonces, la reclamación económico-administrativa podrá interponerse posteriormente al recurso de reposición. Nada nos lo impide, tras obtener la notificación de su resolución en plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la misma. El artículo 233 de la Ley General Tributaria indica que la ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genera la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución. Para el presente caso, en el que la entidad solicita la aportación de locales comerciales como garantía, deberá, además, deberá solicitar la dispensa con aportación de otras garantías. ¿Vale? Muy bien. Esta sería la solución. Hemos tocado algún dato. Pues nada, espero que no tengáis ninguna duda, que os haya venido bien. Lo vais a tener todo disponible, tanto el supuesto resuelto como el examen. Y nada más. Espero que, bueno, si tenéis cualquier duda, ya sabéis que me lo podéis decir y espero que os haya servido, ¿de acuerdo? Nada, desearos muchísima suerte, espero que en las calificaciones o que en los resultados del segundo ejercicio esté vuestro nombre y nada más. Muchas gracias. Un saludo.